Bienvenidos a un nuevo video de cómo invertir en bolsa. En este caso vamos a hacer una introducción al análisis fundamental. En anteriores videos vimos que para analizar una acción, ¿sí? El comportamiento de una empresa había varias técnicas. Una de ellas era el análisis técnico que lo vimos en el último video y en este caso vamos a hablar del análisis fundamental de empresas. ¿Qué mira el análisis fundamental o en qué se basa? En la información económica y financiera disponible que tenemos de las empresas. Todas las empresas que cotizan en bolsa por reglamentación y por obligación de la Comisión Nacional de Valores en Argentina deben presentar balances trimestrales. A diferencia de una empresa que no cotiza, por ejemplo, que normalmente presenta solo balances anuales y si es una empresa que no tiene capitales abiertos, digamos que no cotiza en bolsa, no está obligado a hacer pública esa información, salvo cuando va a pedir financiamiento a un banco, ¿sí? Entonces, todas estas empresas que sí cotizan en bolsa, tenemos la posibilidad de, en su página web de acceder a esta información financiera, económica y contable para poder hacer una serie de ratios y una serie de investigación de esta información y obtener un valor de la empresa y compararlo obviamente con el precio a cual cotiza y determinar en ese punto si es una de esas empresas que a futuro tiene posibilidad de crecimiento y si podemos hacer una entrada con una inversión a mediano o largo plazo. Obviamente que cada empresa es un mundo y cada empresa está inmersa en una coyuntura macroeconómica. Es muy distinto invertir en una empresa como Amazon en Estados Unidos con un nivel de presión fiscal diferente o un nivel de macroeconomía, una situación macroeconómica diferente a invertir en una empresa como YPF, por ejemplo, en Argentina, con un contexto un poco más duro. Obviamente esto hay que analizarlo en conjunto con toda la información de la empresa y de los competidores para poder comparar cuál empresa está mejor valuada o mejor en estructura para poder invertir. O sea, en definitiva, en análisis fundamental se estudia cualquier información que pueda servir para tratar de predecir el comportamiento futuro de la empresa. ¿Sí? También vamos a analizar noticias y rumores, noticias de la competencia, vamos a analizar la participación de mercado de los competidores para determinar qué tan fuerte o tan débil se encuentra una empresa en un determinado momento. Obviamente que en este análisis, como dijimos, se determinan puntos fuertes o débiles de la empresa, por ejemplo, la solidez financiera, digamos, si es una empresa que hoy tiene una solidez respecto al patrimonio neto, ¿sí? Si es una empresa que tiene una gran cantidad de deuda o una deuda dentro de los parámetros normales, ¿sí? Para la actividad que realiza. También si es una empresa que es fuerte en cuanto a liquidez, digamos, si tiene fondos suficientes, tanto de corto como largo plazo, para hacer frente a sus obligaciones, digamos, al pago de los proveedores, al pago de los sueldos, quizá a nuevas inversiones que puedan abrir en un nuevo mercado. También el nivel de gasto, ¿sí? Obviamente una empresa tiene una curva de aprendizaje y la idea es que el nivel de gasto o la eficiencia con la que gasta cada peso, con la que invierte, sea cada vez mayor, ¿sí? Y obviamente depende del contexto, hay contextos en donde las empresas gastan mucho más que en otros, obviamente vimos en la pandemia una contracción económica, sin embargo las empresas tuvieron que salir a gastar en cosas que estaban impensadas antes de la pandemia y eso obviamente va a estar reflejado en sus balances. También tenemos que comparar rentabilidades y que se pueden medir de diferentes maneras, digamos, la rentabilidad sobre cada peso de venta, sobre los activos o sobre el patrimonio neto. ¿Qué se estima o qué busca el análisis fundamental? Obviamente es analizar todos estos conceptos que vimos y compararlos contra la competencia o contra la media del sector para ver si estamos apuntando a una empresa líder como puede ser Amazon en lo que es nivel tecnológico, que compite obviamente con Mercado Libre, simplemente que Mercado Libre apunta a otros mercados que es Latinoamérica, o estamos analizando una empresa que está, por así decirlo, a mitad de tabla en la media del sector o debajo de la media. A partir de ahí se estima el comportamiento futuro de los beneficios, lo que determinará la posible evolución de la acción. Digamos, si nosotros evaluamos una empresa y vemos que está bien calificada, que el análisis fundamental da puntos a favor de una empresa fuerte, evidentemente eso debería traducirse en una evolución positiva de la acción y ahí es donde nosotros ganaríamos dinero al apostar a largo plazo en esa empresa. ¿Qué puntos a considerar hay que tener a la hora de realizar un análisis fundamental? Obviamente la trayectoria de la empresa, ¿sí? Cómo se fue evolucionando en los últimos años, en qué mercado está inmerso, cuáles son sus principales competidores y qué fortaleza o debilidades tienen esos competidores frente a nosotros. La situación económica y política del país, obviamente, como dijimos, no es lo mismo analizar una empresa que se encuentra dentro de Europa, una empresa que se encuentra dentro de la economía norteamericana o una empresa
que puede estar dentro de la economía de cualquier país del Mercosur o principalmente de Argentina, que es el mercado donde nosotros estamos invirtiendo. Obviamente las tasas de interés a nivel global hacen que los flujos de fondos o los flujos de capitales se muevan por el mundo en función a estas tasas, también hay que tenerlas de referencia. Obviamente los balances, los estados contables y los ratios de cada estado contable en particular nos va a servir muchísimo para analizar una empresa. Una comparación entre ratios y la evolución histórica, es decir, por ejemplo, un beneficio por acción, que es cuánto gana la empresa por cada acción emitida. La idea es que ese ratio cada vez sea, o sea, que sea positivo y que cada vez vaya creciendo. Eso demuestra que es una empresa que está en constante crecimiento y que está ganando dinero. Obviamente también apuntar a empresas que tengan un sector que esté en crecimiento. Hoy por hoy, por ejemplo, las empresas tecnológicas son las que lideran en lo que es inversión y que es un sector que tiene muchas perspectivas a futuro y que son todas empresas que están creciendo a grandes tasas. En cuanto a ratios también y datos de mayor importancia, en lo que es estrictamente en balance, tenemos que calcular lo que es la solvencia, los ratios de endeudamiento para ver qué tan endeudada está esa empresa y cómo utiliza ese apalancamiento para invertir en su negocio. También si es una empresa que puede responder a sus compromisos de corto y largo plazo a través de la liquidez corriente, que se basa en lo que es pagar a corto plazo, también ver cómo es el crecimiento de las ventas, digamos, si trimestre a trimestre va incrementando sus ventas y se abre una nueva unidad de negocio, cómo le va también, qué market share, es decir, qué porcentaje del mercado ocupa esa empresa y si a través del tiempo fue ganando cada vez más mercado y haciéndole perder a la competencia. Obviamente la evolución de los beneficios y los márgenes de ganancia. A nosotros nos sirve una empresa que esté en constante crecimiento, que cada trimestre que presenta balance supere al trimestre anterior o supere al trimestre en comparativa 12 meses atrás. Es decir, por ejemplo, el primer trimestre de 2020 comparado contra el primer trimestre de 2019, porque muchas veces hay empresas que tienen estacionalidad en función a la rama en la que se dedican. Otros ratios que podemos calcular y que son sumamente importantes es el ROA y el ROE, ¿sí? Que miden el retorno sobre los activos de la empresa y el retorno sobre el patrimonio neto de la empresa. Algo muy importante es el beneficio por acción, es decir, cuánto gana por acción emitida esa empresa y también podemos calcular el PER, nos da un indicio de si una empresa está cara o barata, que es en el precio de la acción cuántas veces estamos pagando ese beneficio. Y obviamente también es importante calcular el ratio que es el precio con el valor contable de la empresa que obviamente figura en los balances. Por último, toda esta información financiera de todas las empresas que cotizan en el Merval y todas las empresas que cotizan alrededor del mundo, podemos encontrarlo directamente en las páginas web de cada una de estas empresas. Acá puse un ejemplo que es YPF. Directamente nosotros podemos entrar a la página web principal de YPF en la sección de inversores. Cliqueamos ahí y a mano izquierda tenemos toda la información disponible. De hecho, en este video se está grabando a principios de 2021 y para este entonces YPF presentó los primeros 3 trimestres de 2020 y resta presentar obviamente el cuarto trimestre de 2020 y el balance anual, ¿sí? Entonces, con todos estos estados contables ya podemos ir empezando a realizar un análisis fundamental y obviamente todas estas empresas publican información relevante a la propia empresa que nos sirve a los inversores para tomar decisiones. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y les sea útil para seguir aprendiendo a invertir en bolsa.